Hoy te quiero mostrar cómo mantener limpias las bases de datos de tu organización para que no estés haciendo analítica de datos con datos sucios o datos que no te van a funcionar para tomar decisiones. Esto lo haré con mi base de datos de la newsletter, porque bueno, como sabrán, tengo una newsletter. Por favor, suscríbanse. El caso es que tengo una newsletter y en esa newsletter llega mucha información basura, mucha gente que o va a trolear o se suscribe en bots o cualquier otra cosa que no me ayuda para poder enviar los correos, y lo que hace es generar como un cuello de botella cada vez que yo vaya a enviar un correo, una newsletter. Entonces claro, esta base de datos me toca estarla constantemente limpiando para el momento de yo enviar una newsletter se envíe a las personas correctas. Y bueno, empecemos mencionando con qué es una base de datos limpia. Una base de datos limpia es aquella con la que puedes jugar y puedes utilizar para poder hacer cualquier gráfico sin tener que hacer ninguna transformación. De hecho, la base de datos limpia es la última que utilizamos para poder generar los gráficos o los dashboards, después de que han pasado por todas las transformaciones de limpieza y quitar registros que no nos van a ser útiles a la hora de tomar decisión. Entonces, hablando específicamente de la base de datos de la newsletter, lo primero que yo hice fue empezar a eliminar todo el spam. Todos los bots que llegaban y se suscribían o que llegaban a mi formulario y colocaban un nombre o un correo electrónico que sencillamente no tiene todos los parámetros para hacer un nombre real o un correo electrónico real, y empezaba a eliminar. De hecho, había una lista bastante larga de nombres como generados con un código, es decir, como un hash o algo así, porque eran códigos como de 10 dígitos, 12 dígitos, 15 dígitos, y entonces claramente yo sabía que no eran nombres reales. Ese era mi primer parámetro por lo que me estaba sucediendo a mí en la suscripción de la newsletter. El segundo parámetro es poder validar cuáles son los correos electrónicos activos con engagement y correos válidos. De hecho, las primeras dos, que son correos activos y con engagement, todavía no los estoy filtrando, porque normalmente mi comunidad es muy activa porque es muy chica, es muy pequeña. Son personas que consumen normalmente mi contenido porque realmente les interesa. No han llegado así grandes cantidades de personas para empezarlos a filtrar y empezar a decidir quién no va a recibir la newsletter o quién sí. También el tema de los correos válidos yo lo hago por medio de la página web. Es decir, si tú colocas un correo electrónico no válido, es decir, que no tenga un arroba o que no tenga un dominio, simplemente no te va a dejar suscribirte a la página web. Entonces, eso ya tiene como una validación básica desde el formulario de la página web. Y también me he dado cuenta de correos muy específicos que son correos no válidos cuando colocan un como @4gmail.com. ¿Por qué? Porque se les escapa el número 4 y pues obviamente a ese correo no le va a llegar, primero, el tema de la validación del correo electrónico, y segundo, pues no se va a poder suscribir nunca a la newsletter. Entonces a esos les hago una ayudita y les quito ese número o ayudo a que ese correo electrónico quede ya escrito correctamente y les vuelvo a enviar el correo de validación. Y por último, una validación que yo hago para la gente que se suscribe a mi newsletter es que apenas se suscribe con su correo electrónico y su nombre, le va a llegar un correo electrónico para poder pinchar y decir: sí, este correo electrónico es real, sí, yo soy una persona real, por favor suscríbeme a la newsletter. ¿Sí? Entonces, cuando colocan un correo electrónico que no es real o que simplemente no va a funcionar, pues aparece una casillita dentro de la base de datos como correo no verificado. A esos correos no verificados lo que hago es no enviarles la newsletter, pues para no comerme más recursos de mi sistema. Simplemente filtro los correos que ya están verificados por personas reales y a esos les envío la newsletter. Ahora, yendo al siguiente punto, que es cómo ingresan esos datos, o en este caso correos falsos, a la suscripción de mi newsletter. Primero empecemos que todos los datos que uno tiene dentro de una base de datos siempre va a tener una parte de usuario. Esa parte de usuario la mayoría de veces va a ser manual. Nosotros la vamos a llenar manual. A menos de que ya haya un código QR, algo que se escanee, algún documento que ya tenga un código de barras o algo por el estilo, que ya traiga toda la información filtrada y ese sea un input bastante bueno y bastante limpio, por decirlo así. Pero de resto, la mayoría de bases de datos trae inputs bastante manuales. Entonces lo primero que hay que ver son los formularios sin protección. Normalmente los formularios sin protección traen mucho correo de bots o muchas suscripciones de bots, como mi suscripción. Mi suscripción no tiene una verificación de si yo soy humano o no. No sé si ustedes no han visto que yo no tengo check en la página web. Y bueno, ese es un formulario sin protección, es decir, no reviso si es o no es una persona real.
También viene tráfico orgánico que trae con cuentas temporales, es decir, si yo veo que hay una newsletter y me quiero suscribir porque me llegan correos de tal tema en específico, yo como persona y que sé de bases de datos, normalmente tengo un correo temporal. Ese correo temporal pues lo voy a utilizar solamente para ciertas cosas. Entonces allí es donde ingresa toda la parte de validar si ese correo sigue activo, si lee mi newsletter o no las lee y ver si pues lo saco de mi lista. Pero normalmente son esas personas que tienen correos temporales. También hay bots que prueban correos para phishing. Estos correos los crean para poder obtener información y después crear pues correos de phishing, que son todos estos hackeos o cosas que las personas caen y lastimosamente les roban sus datos, les roban su dinero, les roban sus cuentas, bueno, en fin, muchas cosas de estas. O también gente que mete 123@gmail.com. O también hay personas que solamente quieren ver el mundo arder y colocan cualquier correo electrónico o cualquier nombre con tal de dañar la base de datos. Pero está bien, eso sucede siempre. O suscripciones fantasmas de máquinas. Al final, esto pasa, siempre sucede, siempre hay bots, siempre hay gente probando cosas, como yo estoy probando cosas. Pues al final ellos quieren ver si pueden generar un bot que se suscriba automáticamente a un newsletter de una página web y pues funciona, así que genial. Ahora, ¿cómo elimino todos esos suscriptores falsos o que para mí no me van a funcionar para enviarles esa newsletter? Primero, yo hago una eliminación semanal o cada vez que puedo. Como te dije, pues yo no es que tenga una base de datos muy amplia en la newsletter. Sin embargo, cada vez que puedo entro a la base de datos a revisar los correos o las personas que se han suscrito y empiezo a revisar patrones diferentes que yo vaya viendo dentro de los correos electrónicos que se van suscribiendo. Como te dije al principio, hay patrones que pues últimamente se han repetido mucho, como códigos hash que se han suscrito o correos electrónicos que sé que nadie va a tener, como muchas letras sin vocales, @un dominio que no se conoce y personas que no se han verificado. Entonces empiezo a eliminar uno a uno todos esos correos electrónicos que no me sirven. Aquí entra la magia de PostgreSQL, porque si no han visto ese video, vayan a ver el video de PostgreSQL y cómo eliminarlo desde la base de datos, simplemente haciendo un delete con un where, con un from y todo esto. Es sencillo, es sencillo. También se podrían hacer ciertas cosas. Si tú ya tienes una base de datos más empresarial y mucho más grande, lo que te recomendaría antes de eliminar todos esos inputs es empezar a generar alertas. ¿Alertas sobre qué? Alertas sobre los datos. ¿Cómo se están comportando tus datos? Si tú ves que tus datos tienen un comportamiento usual, pero de un momento a otro empezaron a cambiar y a tener otro comportamiento bastante inusual, pues puedes generar alertas para que tú empieces a revisar manualmente esos puntos en los que los datos empiezan a cambiar. Por ejemplo, hagamos de cuenta que tú tienes una newsletter o tu organización tiene una newsletter y cada semana o cada día se suscriben 10 personas. De un momento a otro o de un día a otro, ves que se suscriben 100 personas, 1000 personas, 10.000 personas en un solo día. Claramente eso es un comportamiento inusual y lo ideal es que empieces a validar por qué se están suscribiendo tantas personas, si hicieron un plan de marketing o que empieces a cruzar con todas las estrategias que hizo la organización para poder obtener todos esos datos y si ninguna te cuadra, pues simplemente empieza a validar cómo puedes eliminar todos esos registros que no van a servir al final a tu base de datos. Allí se pueden empezar a hacer scripts automáticos. Los scripts automáticos, también importante y lo que yo te recomiendo, es poder generar alertas para poder saber si esos correos, en este caso, son reales o no son reales. Que tengan como una forma común y si no tienen esa forma común, que te valide, que te alerte. Y si tú ya ves que definitivamente no es un usuario real, elimínalo con el script, porque de esos pueden haber miles y millones. Entonces aquí sirven mucho los scripts automáticos. Otra forma también es marcarlos como inactivos. No directamente eliminarlos porque esos inactivos te pueden ayudar a alimentar esa base de datos de spam o alimentar esa inteligencia artificial que te ayuda a eliminar todos esos correos o eliminar todos esos datos que no van a servir en un futuro. Entonces los marcas como inactivos. Y el uso de verificación de email, es decir, lo que yo hago con la suscripción a mi newsletter. Cada vez que se suscribe a alguien, le envía un correo electrónico de, oye, ¿eres una persona real? ¿Confirmas haberte suscrito a mi newsletter? Si no lo confirma, simplemente lo dejo como marcado en 0, pero lo dejo dentro de mi base de datos. Ahora, ya para cerrar, ¿qué pasa si no limpias tu base de datos constantemente? Bueno, si no limpias tu base de datos, vas a poder tener análisis de datos o decisiones basadas en datos irreales, basadas en datos basura.
Entonces, si yo quiero enviar mi newsletter a 500 personas que están suscritas a mi newsletter, no se lo puedo enviar a todos. Primero, porque todos los correos no son reales. Segundo, porque estoy utilizando unos recursos para enviar esos correos electrónicos. ¿Qué pasa si yo gasto recursos de más? Pues claramente me van a cobrar más, que yo los tengo en la nube, me van a cobrar mucho más por el tiempo de procesamiento de envío de esos correos electrónicos. Y a mí tampoco me conviene. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Primero, filtrar todos los correos electrónicos para no enviárselo a todo el mundo y que después no me marquen como spam. Y solamente enviarle a las personas verificadas. También enviarle a las personas que 100% sé que son reales y que les interesa mi contenido. No enviarle por enviar a todo el mundo. O no enviar por enviar a todos los bots que se suscribieron. También me sirve para que en algún futuro, cuando yo llegue a cruzar las personas que se han suscrito versus las personas que han abierto los correos, que yo también tengo una tabla de analítica de las personas que abren mis correos electrónicos, en el momento de cruzarlas, pues obviamente me dé un input mucho más real y mucho más cercano a lo que yo quiero lograr con ese cruce de datos. Entonces no es lo mismo decir 10 personas han abierto mi correo electrónico de 500 a las que yo le envié, que decir 10 personas han abierto mi correo electrónico de 20 a las que yo le envié. ¿Ves? Los datos son bien diferentes y eso me da un dato mucho más aproximado a la realidad. Entonces es importante que mantengas limpiando tu base de datos porque tu bolsillo se va a ver afectado o se va a ver beneficiado, el negocio se va a ver beneficiado y también vas a tomar decisiones mucho más cercanas a la realidad. Y bueno, de esta manera es que he estado limpiando la base de datos de la newsletter. Creo que ha funcionado bastante bien. Por ahora, esperemos a que cambie todo y quizás empiece a suscribir más gente, no lo sé. Pero bueno, por ahora me ha funcionado correctamente. Y bueno, si tú quieres saber cosas mucho más específicas, mucho más técnicas de analítica de datos, de Business Intelligence, suscríbete a mi newsletter. Ahí está en la descripción, está la página web y lo más probable es que también la cambie dentro de poco. Así que bueno, suscríbete. Ve a suscribirte con tu nombre real, tu correo real, y ya próximamente enviaré el próximo correo. Nos vemos, chao chao, hasta el próximo video.